Hoy en la entrevista de Al Lío hablamos de correos. Durante décadas ha sido el símbolo del servicio público, el buzón de nuestro barrio, el cartero que todos conocíamos por su nombre, el enlace con los pueblos más pequeños. Pero ahora está en plena transformación y muchos trabajadores hablan ya de que se está implantando el modelo Amazon. Menos plantilla, más presión, subcontrataciones, algoritmos que controlan el trabajo y un modelo que pone en duda si Correos sigue siendo un servicio público o si se está convirtiendo en una empresa logística como cualquier otra. Para entender qué está pasando, no desde los despachos, sino desde dentro, nos acompañan hoy Antonio Escarpa de CGT Correos Madrid y Ricardo de CGT Correos Estatal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Antonio, Muy bien. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para situarnos, yo creo que la gente necesita saber, ¿Correos sigue siendo una empresa pública o está parcialmente privatizada? Bueno, Correos es una empresa totalmente pública, 100% pública. El capital es 100% del Estado y es absolutamente pública. Más aún hay todavía funcionarios en Correos. No son muchos, habrá unos 3.000 o 4.000 de los 48.000 trabajadores que somos, pero para que veamos un poquitín que somos o éramos parte de la administración pública. Os pregunto una pregunta así como de sindicalista. ¿Quién manda realmente, el Estado o el mercado? Es una pregunta muy buena, ¿eh? Esa es buena. El mercado. El mercado. El mercado y el gobierno sigue las directrices del mercado. Un gobierno sumiso al mercado. ¿Y eso qué implica en Correos? Implica en Correos que se destroce la faceta pública para tratar un poco de mercantilizar todo lo que sea posible, a costa, por supuesto, pues del servicio público, ¿vale? Sin importar un poco lo que son los gastos, es decir, todo lo que es la faceta pública, el sector público, lo que es la carta, lo que es el servir a los ciudadanos todos los días, las notificaciones y demás, eso se abandona para tratar de otras facetas mercantiles que van cambiando, que en un momento dado fue la paquetería y que ahora pues tiene nuevas ocurrencias, como por ejemplo la venta de seguros AXA. Wow. Pero básicamente, por hacer un paralelismo para que se entienda un poco más fácil, lo que están intentando con la convivencia, insistimos, del Gobierno de la Nación, que no deja de ser los dueños de Correos, mal dicho, pero básicamente lo que están intentando es transformar la mayor empresa de cartas del Estado español y de comunicaciones, puesto que al final somos los responsables de llevar las comunicaciones diarias a los ciudadanos y ciudadanas de las administraciones, de las corporaciones locales, etcétera, en una empresa de paquetería pura y dura. Lo que nosotros hemos denominado, y otra mucha gente, que en algunos sitios ya se está viendo, que es un proceso de amazonización. Pretenden convertirnos en una empresa de paquetería al uso como una especie de Amazon público. Total, ¿creéis que esto es porque la gente compra más para internet y todo esto y se quiere aprovechar de esto? No, eso es una cosa subsidiaria. Quiero decirte, si no hubiera sido los paquetes, hubiera sido otra cosa. Es decir, el objetivo de Correo, el objetivo del gobierno es un poco pues destruir el servicio público y buscan una excusa cualquiera. Esto de los últimos meses ha habido huelgas, protestas. ¿Esto es lo que ha encendido esas huelgas y protestas? No. A ver, sí y no. Y a ver, me voy a intentar explicar. Llevamos un periodo largo ya de unos 10 años sufriendo un deterioro del servicio por falta de contratación, por aumento de cargas de trabajo, lo que ha motivado que desde el año prácticamente 2015-2016 no hayamos parado, CGT por lo menos, en otros momentos con las organizaciones sindicales, casi siempre solos y solas, pero con el apoyo casi siempre de los trabajadores y trabajadoras. Siempre hemos estado combatiendo este tipo de cosas. Hemos tenido huelgas en distritos, en USES, contra las reestructuraciones. El problema es que en el último año la empresa ha decidido acelerar con un acuerdo que llegó Comisiones Obreras de UGT con el Gobierno de la Nación, con la SEPI, que es donde está Correos englobado, y con el propio Gobierno para sacar un nuevo convenio, y donde nosotros pensábamos que se iba a hablar en mejorar las condiciones de los trabajadores, que ya han sido muy mermadas
empresas, porque venimos de un convenio realmente nefasto firmado en el año 2011, nos encontramos con unas condiciones que han ido, o con una propuesta por parte de la empresa muchísimo más agresiva de lo que nos podíamos imaginar, hasta el punto de que pretenden regularizar las jornadas de trabajo, decidir, básicamente pretenden tener mucho más poder para decidir cuándo trabajamos, cómo, dónde, cuándo y cómo cobramos. Y eso nos parece una agresión todavía más fuerte a la que sufrimos ya desde hace bastante tiempo. O sea, que esto no es de ahora, solo que ahora se ha acelerado bastante más. Por apuntar un par de cosillas, Gracias. en 2008 éramos 66.000 trabajadores en correos y ahora mismo somos unos 48.000. O sea, menos cuando la carga de trabajo ha subido. Claro, la paquetería ha aumentado, ahora que nos imponen nuevas funciones como AXA, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, en otro orden de cosas, en cuestión salarial, hemos perdido un 15%, entre un 15 y un 20% desde 2011. Para que nos hagamos una idea. Trabajáis más y os trabajamos pagan más menos. y cobramos menos. Y encima ahora la gota que ha colmado el vaso de por qué estas movilizaciones, es decir, venimos de todo eso, es el acuerdo del 31 de diciembre, que hay que recordar también que se firmó de la manera que se firmó, digamos... ¿Cómo se firmó? Se firmó a oscuras, sin ningún tipo de reuniones de negociación previa, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos una idea, hubo una reunión en septiembre, la primera reunión en la que se presentó Pedro Saura, el presidente de Correos, y CGT presentó sus propuestas para un nuevo convenio, etcétera, etcétera, de las cuales no se hizo caso de ninguna, pero de ninguna. Pero ya en esa misma reunión en septiembre, Correos dijo, bueno, pues nosotros estamos pensando en esto, esto y esto. Y fue lo que plasmó el día 31 de diciembre. Y el día 31 de diciembre, comisiones UGT, Sindicato Libre CESIF, tragaron y lo firmaron. Un acuerdo que, a falta de desarrollar, empeoraba nuestras condiciones desde la A hasta la Z. ¿Y qué dice CGT y los trabajadores? Pues además nos opusimos formalmente al acuerdo, por supuesto no firmándolo, y luego hicimos una cosa muy simple, que fue acudir a los centros de trabajo, algo que no hace el resto de organizaciones sindicales, con el acuerdo. Y simplemente íbamos a los compañeros y decíamos, esto es lo que se ha firmado y esto es lo que pretenden instalar. No es, aquí CGT ni abre ni dice nada, simplemente leer, y la gente cuando... decían? Claro, la gente cuando ha leído ese acuerdo nefasto se ha indignado, hasta el punto de que hemos conseguido organizar una serie de huelgas, manifestaciones. La última conseguimos paralizar Madrid. No habíamos conseguido esto en muchísimo tiempo, pero desde las Cortes hacia Conde de Peñalver, una marea amarilla impresionante. En febrero tuvimos que cortar, porque no nos esperábamos tanta afluencia de gente, cortamos Conde Peñalver, la calle Conde Peñalver, que está en el centro de Madrid, porque fueron cientos y cientos y cientos de trabajadores. Los cuerpos de seguridad nos dijeron que éramos como unos 1.400, 1.500, que para Madrid es una cifra importante. Hemos recogido firmas, la mayoría de los trabajadores en Madrid han manifestado su disconformidad con este acuerdo, y prueba de ello es que al día que estamos en octubre todavía no se ha desarrollado este acuerdo, porque la empresa todavía no lo ha hecho, ha ido frenando. Conde Peñalver, que es donde está la dirección de Correos, que no se nos olvide. Por eso vamos a Conde Peñalver. Pero una de las cosas que ponía el acuerdo, que yo creo que es, quizá no es la más importante, pero creo que es muy definitoria, es que en el acuerdo se firmaba que la masa salarial iba a pasar al 70% en un plazo de 2 años. Para que os hagamos una idea, en la masa salarial en Correos es el 90% de los gastos. O sea, lo que han firmado los sindicatos, comisiones UGT, Libre y CESIF, es reducir puestos de trabajo. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué esos sindicatos mayoritarios firman algo que va en contra de los trabajadores? Porque ellos hacen un sindicalismo diferente. Comisiones de UGT hace diferente, me encanta que lo llames así. Intento ser... en Correos, sobre todo en Sé correcto. En Correos, sobre todo en Correos se ve. A lo mejor en otras partes comisiones de UGT mantienen todavía un poco de lucha, en fin. Pero en Correos no, en Correos es la paz social elevada a la enésima potencia. Entonces, ¿cuál es el caramelo que le da la empresa? A ver, la empresa no es tonta, dice, yo necesito empeorar las condiciones de los trabajadores, pero voy a dar un caramelo para que las organizaciones sindicales podáis vender algo a los trabajadores. ¿Y se puede llamar a un sindicato a alguien que firma algo que es que los trabajadores trabajen más y cobren menos? ¿Se puede llamar sindicato?
Pues eso nos gustaría, pero ellos básicamente lo firman porque les dan acceso a hacer un nuevo examen, un nuevo proceso de consolidación de empleo. ¿Cómo funcionan los sindicatos en Correos? El proceso de consolidación de empleo en Correos no es como en otras partes o en nuestras administraciones públicas, donde, por ejemplo, el temario está colgado, etcétera. Aquí no existe temario y la mayoría de la gente tiene que pasar o bien por academias privadas o por academias sindicatos. Comisiones, UGT, CESIF y Sindicato Libre se convierten en academias, no en sindicatos. Venden cursos de formación, venden que la gente se prepare a cambio de pagar, evidentemente, porque no lo hacen gratis. Por lo tanto, para ellos es interesante, porque no solo es un lucro, sino que además también les sirve para tener un ejército de... porque toda esta gente la afilian, evidentemente. Si alguien se quiere preparar un examen para Correos, pues va a llamar a una de estas organizaciones, le van a decir, lo primero te tienes que afiliar. Esto es lo primero, aunque no trabajes en Correos, aunque estés en desempleo, aunque tengas una situación precaria. En plan, venga, que os vamos a colocar. Claro, y luego les dan los cursos, la empresa les fagocita que puedan tener acceso a esos cursos, aunque todo el mundo debería tener acceso, y nosotros decimos que deberían ser gratuitos para todo aquel que quiera presentarse a un proceso de estas características. La empresa, evidentemente, juega con su sindicato. Y luego, además, en esta ocasión, les ha metido un nuevo caramelito, que son las jubilaciones. La empresa tiene un problema, no puede obligarnos a trabajar más de lo que estamos haciendo ahora porque nos están enfermando mucho más de lo que se puede asumir. Tenemos un absentismo elevadísimo en Correos porque las cargas de trabajo son inasumibles. Tenemos más de 2000 y pico personas redactadas en todo el Estado. Es inasumible. Entonces, la empresa dice, a ver, yo no puedo forzarles más porque esta gente se me rompe. ¿Por qué? Pues porque tenemos una plantilla con una edad muy elevada. Entonces, ¿qué ha decidido Correos? Pues, una media de 53 años. ¿Cómo hago esto? Pues yo esto no puedo decir abiertamente quiero echar a toda esta gente porque es ilegal y además es anticonstitucional. Y evidentemente es una empresa pública. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a incentivar jubilaciones. Plan de salidas. Entonces, ya lo han hecho con los funcionarios, han hecho incentivadas para que algunos funcionarios puedan acceder antes a la edad de jubilación y ahora lo quieren hacer con los laborales. Lo que están haciendo de facto es un ERE encubierto. Nosotros estamos a favor de que haya prejubilaciones, evidentemente, pero no con el condicionante que lo está haciendo. Claro, esto es lo que le venden a estas organizaciones sindicales para que ellas digan, no, fijaos lo buenos que somos, que vamos a conseguir un nuevo examen, encima vamos a conseguir que jubiléis. Sí, pero es que el acuerdo que los que nos quedamos aquí nos vais a destrozar vivos. Bueno, pero si llegas a los 61 años, pues lo mismo te jubilas. No te olvides que Correos paga a los sindicatos una cantidad para que den esos cursos de formación. Es decir, paga, creo que era 1 millón y pico de euros al año, creo que era. No. Comisiones en 2 años, 3 años, perdón, se ha llevado 1 millón de euros en curso de formación. ¿Eso comisiones solo? Solo comisiones. Pero el resto de organizaciones sindicales, pues UGT me parece que estaban 800 y pico mil. Entonces, por un lado, cobran de los afiliados, por otro lado, cobran de Correos. Cobran de todos lados. Cobran de todos lados. Y luego otra cosa que nos gusta mucho, que son la cuestión esa de los liberados sindicales, que muchas veces pues, surgen memes y te llaman come gambas y demás. A mí me llama también come gambas. Sí, pero es que esta gente están liberados a tiempo completo siempre. Y además, el número de liberados a tiempo completo que tienen, por lo visto, siguen siendo lo mismo desde los años de fijo. O sea, la plantilla se ha reducido una barbaridad, pero ellos siguen teniendo una cantidad ingente de liberados sindicales a tiempo completo, aparte del dinero que reciben por subvenciones. Entonces, se explica un poquito más o un poquito mejor el compadreo con la empresa. ¿Y coméis gambas o no? Yo solo los domingos. No es mi plato preferido, pero bueno, si hay que comerlas. Se comen, muy bien, muy bien. Yo creo que es importante también explicar esto de la amazonización, porque claro, decís, sí, claro, quieren hacer una empresa de paquetería, pero quiero que expliquéis por qué decís esto, porque claro, las empresas de paquetería tienen unos convenios, tienen una carga laboral y tienen unas condiciones de trabajo totalmente horripilantes, ¿no? O sea, para que lo expliquéis, porque claro, una cosa es decir, es que sea amazonización. A eso. Correos. Pero claro, hay que explicarlo un poco por qué decís esto y cuáles son las condiciones que no queréis tener. Pues obviamente, como he dicho antes, esto es un proceso que se viene haciendo de hace tiempo, entonces intentan cambiar la carta ordinaria, lo que hemos especificado de la correspondencia, las notificaciones y tal, y potenciar la paquetería, potenciar las empresas privadas. Ya no es la relación administración, por ejemplo, o ciudadano-ciudadano que se manda una carta, o ciudadano-ciudadana que se puede mandar un paquete, porque existen los paquetes particulares. No, aquí de lo que se trata es de potenciar a las empresas privadas y obtener un lucro a cambio de ello. Un lucro que realmente es pequeño porque suele dejar un margen de beneficio
bastante escaso, porque somos la última milla, lo que se llama la paquetería de última milla. Lo que suele dar dinero son las paqueterías grandes, que son los grandes buques y tal, pero eso Correos ahora mismo no está. Intentó hacerlo, compró un avión y el avión ahí sigue parado. Que la gente deje de comprar ya de una vez en el SEIM, por favor. Y tiene un pufo con el avión todavía. Sí, no, compraron un avión para carga y resulta que no estaba ni autorizado para carga. Bueno, que el tema del avión es otro, pero que el tema de la mocenización es que nos quieren implementar ese tipo de medidas. Por ejemplo, en que nosotros ahora trabajamos de lunes a viernes, ¿vale? Como la mayoría de la administración. Ya nos quieren imponer turnos de lunes a domingo. Nos quieren imponer cobrar, como por ejemplo cobran muchas mensajerías, por incentivos. Es decir, tanto trabajas, tanto cobras. O sea, nos quieren implementar que nosotros eso ahora no lo tenemos. O sea, nosotros nos exigen un número concreto de envíos. Yo cuando empecé en Correos nos pedían, yo soy de paquetería, ¿vale? De urgencias, que es lo que llamamos paquetes. ¿De urgencias? Sí, se llama urgencias, lo llaman así. USES, vamos. Nosotros, claro, urgencias era antes, ahora se llama USES. Es que me quedo antiguo. Yo empecé con 30 envíos. Se lo dice todo él. Sí, yo soy así. Yo empecé con 30 envíos, que era lo que nos exigían, y ahora nos piden casi 70. O sea, es prácticamente el doble. Pero es que ahora dicen, a ver, yo no le puedo decir a esta gente que me saque más envíos porque la gente no es tonta. Yo voy mañana y te digo, sácame 100, pues no va a querer. Ahora, es que te voy a pagar a partir de aquí tanto. Y entonces pues habrá gente que, porque evidentemente la cuestión económica no deja de ser nosotros somos un salario realmente bajo, llevamos con el salario congelado, como ha explicado Ricardo, desde el año 2011. Nosotros no hemos tenido ninguna subida en Correos, solo las que se han aprobado por el gobierno, pero la propia empresa a nosotros no nos ha subido el salario desde el año 2011, desde el año 2011. Hemos tenido las subidas que ha tenido todo el mundo a nivel estatal, cuando el gobierno ha decidido de subir tanto o tal. De hecho, nos quitaron el 5% como a todos en su momento, como a toda la administración pública y a todos los funcionarios. Y es más, los funcionarios de Correos nunca recuperaron ese 5%. No. Pero nuestros salarios son bajísimos. Entonces, lo que quieren hacer ahora es, vamos a meter más paquetería, más pesos, no hay evaluaciones de riesgos ergonómicas, no tenemos tampoco mucho material, los carros están defectuosos, quieren que trabajemos los fines de semana, lo que nos quieren convertir es en un Amazon puro y duro. Total. Ricardo, a ver, señor Asturiano, por favor, hable usted, que está muy cortadito. ¿Cómo valoras el seguimiento de las huelgas y de las protestas? El seguimiento muy positivo, así podemos decirlo tal cual. ¿Hay diferencias también por territorios? Sí, no podemos decirlo. A ver, el CGT no está presente en todas las provincias, eso para empezar, pero bueno, el cálculo general es muy positivo, ¿vale? Porque hay que entender que solamente CGT se ha movilizado ante esta cuestión y el seguimiento ha sido muy importante con gente de otros sindicatos que se ha movilizado porque ha visto lo que ha dicho Antonio. Hemos leído el acuerdo, han dicho esto es una mierda y hay que movilizarse contra ello, ¿vale? Y entonces ha sido muy positivo. Por supuesto, hay provincias donde se ha movilizado mucho más, ¿vale? Claro, obviamente no es lo mismo movilizar en Madrid, que tienes una sección potente, que tienes gente que lo mueve, a moverlo, pues, por ejemplo, en Salamanca, que en Salamanca no tenemos ni sección sindical consolidada, obviamente, pero sí que estamos muy satisfechos con el seguimiento. Más aún, incluso con la rapidez con la que tuvimos que moverlo, porque, para que nos hagamos una idea, la primera huelga la hicimos el 26 de febrero, la primera huelga, y el acuerdo se firmó el día 31 de enero. Sí. De diciembre, ¿no me has dicho antes? De 31 de diciembre, perdón, sí. Entonces tuvimos mes y medio o largo para poder moverlo, teniendo en cuenta la cantidad de centros que hay en Correos, porque lo que estamos diciendo, esto no es que haya una cartería en cada provincia, no, es que igual en Asturias hay 100 centros de trabajo y en Madrid habrá muchos más. Entonces exige pues moverte a cada uno de esos sitios y que la gente lo pueda ver y lo pueda escuchar. ¿Cómo está ahora mismo ¿Cómo está la situación? La situación, quiero decir, ¿cómo repercute el convenio ahora mismo en las cargas laborales y cómo repercute en vuestro salario y en los trabajadores? Bueno, el convenio está paralizado desde 2011, lo que decíamos. Estamos ahí pendientes de que se abra la negociación, ¿vale? Pero estamos todavía pendientes. ¿Cómo está lo del acuerdo marco? Pues afortunadamente no se ha implementado todavía. Gracias a la movilización todavía no lo hemos implementado. Se ha firmado que haya porque lo han firmado comisiones, UGT, CSIF, el tema de la bolsa de horas flexible, es decir, quieren hacer una bolsa de horas flexible que va a ser en principio voluntaria, que tenemos muchas dudas con eso, pero todavía no se ha implementado. Y eso no se ha implementado, hay que decirlo, porque se ha movilizado la gente. Porque si no se hubiera movilizado, esa bolsa de horas no iba a ser voluntaria, eso para empezar. Esa bolsa de horas es lo que quiere implementar Correos para obligarnos a trabajar sábados y domingos. Bueno, pues por ahora todo eso está paralizado. Estamos a la espera, decían que en septiembre íbamos a tener alguna reunión, no hemos tenido ninguna. No sabemos si en la sombra habrá alguna o no. Y entonces estamos a la espera ahora de que
quieren negociar, dicen que quieren negociar el plan de salidas, pero bueno, todavía no hay nada. ¿Hay alguna presión o alguna sanción o algo así por la gente que protesta? Bueno, siempre Correos es una empresa que sanciona. Correos es una empresa que sanciona. Y siempre hay algún afectado, algún compañero que reivindica sus derechos y que por una razón o por otra, pues curiosamente le aplican una sanción. Y de eso, por ejemplo, en la zona norte de España, en la zona noroeste que estoy yo, pues tenemos un gerente de gatillo fácil y sí que sancionan fácilmente. ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, pues lo primero, por supuesto, es, siempre lo decimos en todas las unidades, es una cosa de las que solemos, siempre que vamos a las asambleas, siempre lo comentamos. Lo primero es decir que nos han sancionado. Es decir, porque cuando es una sanción leve, la sección no se entera, ¿vale? Pero si es una sanción grave o muy grave, entonces sí que nos tienen que comunicar a los delegados que hay esa sanción. Pero primero es decirlo, porque hay que recurrirla, siempre hay que recurrir una sanción, ¿vale? Y luego, pues por supuesto, no solamente está la cuestión judicial, hay que tratar de hacer una labor sindical, y que es fundamental, que es ir al centro de trabajo, denunciar la actitud del jefe que lo ha sancionado, ir a la dirección de zona y denunciar a la gerencia por lo que se está haciendo, porque al final es una represión de nuestros derechos. Absolutamente. ¿Qué tal por Madrid? Madrid es el centro de todos los males. Aquí es donde más de la libertad. Donde más... Bueno, no te fíes que en Asturias, las 6 de la Suiza... También. No te fíes. No, hablo de Correos. Ah, ya, pero que, bueno... En todos los cuestionabas, Cari. Nosotros tenemos Ayuso. Pero ¿qué tal en Correos? ¿Si ha habido sanciones a los que protestan? ¿Ha habido presiones? No lo puedes decir. A ver, nosotros... Presionar aquí en Madrid un poco a la gente que protesta, no, nos encontramos, por ejemplo, el día que tuvimos que ampliar la calle, cuando cortamos la calle en Conde Peñalver, sí nos encontramos mucha agresión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que creo que no les hizo gracia tener que... Bueno, creo que están para eso. Ese día estaban un pelín enfadados. Nosotros encontramos mucha resistencia por parte de la zona del área centro, pero es que nosotros tenemos una zona del área centro durísima. Aquí deniegan permisos sistemáticamente, conciliaciones familiares, nos pasamos el día denunciando inspección de trabajo, nos pasamos el día en juicios, tenemos un juicio ahora que les metimos por incumplimiento de medidas preventivas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, les condenaron, tenían que cumplir en un año, no han cumplido ni una, hemos tenido que volver a denunciarles. O sea, nosotros aquí en Madrid es alucinante, lo de Madrid es alucinante, ¿no? Bueno, Madrid y el resto de España. Sí, lo de todos. Pelea tu territorio, Cari. El tema, por ejemplo, es que los permisos de conciliación los deniegan todos por sistema, todos. O sea, gente que tiene hijos pequeños que están a 50, 60 kilómetros de casa, habiendo plazas vacantes, porque podríamos decir, no, es que no hay plazas vacantes, es que hay plazas vacantes y lo saben todos los compañeros de Correos, todos los compañeros que hay plazas vacantes y no las sacan en concurso y no las dan a la gente que está pidiéndolas en conciliación. O sea, y hay que ir a juicio para cualquier cosa, Oye, ¿qué dice el gobierno más progresista de todos los progresistas de los progresos de la historia? De esto particularmente. Pues hombre, viendo que les han respaldado, que han publicado en el BOE a través de los presupuestos de Canarias, de la ley de vivienda de Canarias y tal, metieron un anexo que hablaba de Correos para justificar que iban a dar una dotación presupuestaria adicional a Correos, aparte de la que recibe por mantener el SPU, el Servicio Postal Universal. Ahora a Correos la han nombrado de prestataria del SIEG y para poder prestar este servicio... ¿Qué es eso? El Servicio de Interés General. Económicos generales. Para hacer labores, por ejemplo, lo de los seguros AXA. No, los seguros AXA no es tanto labor general, es más bien para la España vaciada. Lo meten dentro de ello. Sí, es verdad que lo has metido ahí. Me encanta que habláis en su general de Correos. No, pero que en teoría es para hacer servicios de la Administración General del Estado, como que la España vaciada, para que los carteros, aparte de la función de llevar correspondencia, pues puedan hacer otro tipo de funciones asociadas a la Administración. No sé, ¿Cómo? de momento... No lo han definido aún. Eso es lo hay último. una dotación presupuestaria que se dará y entonces
se supone que la Administración General del Estado va a formar a la gente para que pueda hacer este servicio, cosa que nosotros no nos negamos, porque nosotros nos mantenemos que es una empresa pública y por lo tanto creemos que los trabajadores y trabajadoras de la empresa tenemos que dar un servicio público a los ciudadanos y ciudadanas, y todo esto no nos parece mal. Lo único que, claro, cuando te lees el boletín oficial del Estado, pues vemos que el gobierno más progresista de la historia de los mundiales ¿De los progresismos? de los progresismos, pues ha incluido algún condicionante que nos parece erróneo. Entre ellos, por ejemplo, que en el CIEG han incluido que nosotros estamos excluidos del EBEP, ¿vale? Todos los trabajadores ¿Del qué? Del EBEP, el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Todos los empleados públicos se rigen por el EBEP, menos correos. Hay un latiguillo en el EBEP que dice que todos los trabajadores que prestan servicios públicos se rigen por el EBEP, menos correos. Bien, ahí llevamos años litigiando y reuniones con políticos y demás para que lo vuelvan a incluir en el EBEP. No entendemos por qué nunca se nos quiere incluir en el EBEP para darnos la categoría de trabajadores públicos y poder tener los mismos derechos que nuestros compañeros en nuestras administraciones. Pues ni el gobierno más progresista de la historia, ni el menos progresista, ni el gobierno de ninguno nos ha hecho nunca... Pero, Oye, ¿y qué dice tu amiga la Yoli? espera, aquí va a terminar con lo del CIEG. No, han metido un adicional que pueden, o sea, que también nos excluyen, pese a ser prestadores ahora del CIEG, también nos excluyen del EBEP. Es decir, aunque prestemos servicios a la ciudadanía, no se nos puede incluir y no se nos puede llamar como trabajadores públicos, con lo cual nos están excluyendo así a lo grande y O tal. sea, Y luego es un poco privatización, ¿no? Es como un poco en ese camino, ¿no? Claro, y luego han incluido también otra cláusula que dice que las oficinas deficitarias podrán ser cerradas y que solo se mantendrá la que económicamente sea más viable cerca. ¿Esto qué significa? Pues que si tú eres un ciudadano de un pueblo de Valencia, que hay pueblos muy bonitos, Precioso, yo vivo en uno. preciosos, Alcira, a mí me gusta Alcira, y la oficina de allí pues resulta que no es lo suficientemente rentable, pues según esta publicación del BOE, la pueden cerrar y mandar a todos los vecinos de esa zona a que se vayan al pueblo de al lado, que lo mismo les queda a 15 kilómetros, porque lo de defender lo de la España vaciada pues está muy bien como eslogan político, pero claro, a la realidad nos encontramos con esas situaciones, porque esto sí que es quitaros nefasto. derechos, ¿no? Porque al final ya, si no sois funcionarios, sois trabajadores en una empresa, no tenéis los mismos derechos, pero además es como el camino, os pregunto, Claro. el camino a la privatización. Tu amiga la Yoli, ¿qué dice? Mi amiga la Yoli... ¿No es tu amiga? No, me parece que no estamos en los mismos círculos. Pues mi amiga, No es la la amiga Yoli, de nadie, mi ¿verdad? amiga la Yoli debe hacer lo mismo que le diga lo que le diga a Pedro Sánchez. Yo quiero indicar un poco que el gobierno más progresista de la historia va siguiendo toda la estela de todos los gobiernos anteriores, ¿vale? Quiero decir que esto no es una cosa de hace 4 Nueva. años, ni hace 2, ni hace 3. Es de hace 10 y 15 y 20 casi, podríamos decir incluso. Y, por supuesto, lo que hay que decir es que el gobierno más progresista de la historia es el que ha puesto a Pedro Saura y es el que ha plantado el acuerdo, que es el más agresivo que ha habido en correos en toda la historia, en los 300 años de correos. Wow. O sea, y eso lo ha hecho el gobierno más progresista de la historia. Incidiendo un poco en el tema del acuerdo que habla de cerrar oficinas, que me parece muy importante decirlo, que no hay que irse muy lejos. Quiero decirte, yo que soy cartero rural y cuando estuve de contratado, yo estaba repartiendo, por ejemplo, por Teberga y la gente de Teberga para acceder a ciertos servicios tenía que irse hasta Trubia, Sí. que está a 30 kilómetros. Oficinas o sea, 20 que solo kilómetros. abren una hora. En mi pueblo solo se abre una hora al día. No, hace poco hubo una oficina, me lo decía un compañero de Badajoz, estuvo cerrada la oficina 7 días, porque Sí. el cartero se cogió días o lo que sea y no la abrieron. Bueno, porque el señor Ya tendrá está. sus necesidades también, ¿no? Ya está. Qué fuerte. Os pregunto si dependiera de vosotros y tú fueras Pedro Sánchez y tú Yolanda Díaz, ¿qué medidas se deberían de tomar para garantizar un correos público y digno laboralmente? Primero tú, porque me ha tocado Yolanda Díaz, yo voy a decir lo que digas tú. Claro, pero lo he hecho a posta porque era estatal y de comunidad, entonces lo he hecho a propósito. Yo voy a decir lo que Bueno, diga él. si soy Pedro Sánchez, el todopoderoso Pedro Sánchez, bueno, tengo muy claro que... El Rambo, ¿eh? El Rambo, además después del apretón de manos que le dio a Trump el otro día, vamos... Uy, no, por Dios, qué horrible. Bueno, si yo fuera Pedro Sánchez, lo que tengo muy claro es que lo que trataría de fortalecer es la faceta pública de correos. O sea, quiero decirte, es lo que importa. Quiero decir, lo que es el Servicio Postal Universal, nosotros llevamos mucho tiempo incidiendo en que se nos den funciones de servicio público, como por ejemplo de registro, que podamos, cualquier cartero con la PDA puede registrar documentos para la administración.
Nosotros hemos incidido también en que hay otras vías alternativas de financiación, como por ejemplo tener banco público, la banca postal, ¿vale? o seguros públicos, como lo tiene la Post, como lo tiene la italiana, como lo tiene el Banco de Portugal, o sea, como lo tiene Correos de Portugal. Todos ellos son ejemplos claros. Pero parece ser que Correos es diferente y aquí tuvimos un banco público, que fue la Caja Postal, que se cedió gratuitamente a otro banco, ahora es parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Y el tema ahora es que, por ejemplo, se nos han inventado el tema de hacer seguros AXA, pero que eso no es una función pública, porque AXA es una empresa privada, y sería trabajar por una empresa privada. Nosotros incidimos en que lo que se tiene que hacer es una labor pública, ¿vale? Y sobre todo es eso. Y eso es a donde nos tenemos que ceder. Y lo que tenemos que reivindicar es que los servicios públicos no generan beneficios económicos, generan beneficios sociales. Porque si no, Sí, para eso está, claro, para eso está lo público. el Estado. Claro, para eso está lo público, porque ¿podemos exigir que los hospitales generen beneficios económicos? No. ¿Que las escuelas generen beneficios económicos? No. ¿Que los bomberos generen beneficios económicos? No. Pues entonces, ¿por qué no los cerramos? Pues porque genera un beneficio social. Bienestar social, claro. Pues lo mismo es con Correos. Muy bien, me ha gustado tu presidencia, te votaría. ¿Tú, señor ministro de Trabajo? Yo como Yolanda, pues en principio diría que todo mal a lo que ha dicho Pedro, pero luego diría que todo bien. Muy bien, ahora Os voy a dar un dato. nos va a dar un dato. Vale, Eso quedaba muy bien. Pero no pero eres Yolanda, tienes el cargo de Yolanda. Yo, desde luego, si fuese ministro de Trabajo o ministra de Trabajo, yo me preocuparía muy mucho por algo de lo que se habla muy poco, que es por las enfermedades en los puestos de trabajo, por los accidentes. El otro día hubo en Madrid un derrumbe y fallecieron 4 trabajadores. ¿Migrantes? Migrantes, prácticamente sin ningún tipo de protección. Entonces, a mí es un tema que yo es que cada uno tenemos nuestra piedra particular, pero la mía es la de la salud. Entonces, creo que España no se invierte lo suficiente en salud, creo que no se mira lo suficiente a los empresarios y empresarias que evitan cumplir con sus obligaciones, que no es otra que la de proteger a los trabajadores y trabajadoras que tienen a su cargo, y creo que el Estado debería hacer una función. Y si yo fuese ministra o ministro de Trabajo, en Correos también, porque tenemos la mayor empresa pública del Estado, pero como he dicho antes, nosotros triplicamos el absentismo de cualquier empresa del Estado. Y eso no es porque estemos más o menos deficitarios que el resto de ciudadanos o ciudadanas, eso es porque las cargas de trabajo nos están enfermando. Y yo esto me lo llevaría como muy a rajatabla. Una empresa que incumple sentencias judiciales que le obligan a cumplir medidas preventivas, como es Correos, porque no solo la que he mencionado antes del TSJM, sino que tenemos también en los grandes centros de Madrid una sentencia en firme que le dice: tiene usted que hacer esto, una cosa revolucionaria, una cosa que ni en 1917, hemos conseguido que la gente que trabaja en los grandes centros, que normalmente están de pie y hacen mucho trabajo físico, pues que se les conceda un descanso de 5 minutos, una cosa loquísima, más que nada para que no se lesionen. Correos se niega a cumplirlo. Yo, si fuera ministra de Trabajo y teniendo una empresa pública dependiente de nosotros, vigilaría mucho esto. Tengo muchísimas preguntas que haceros, como si la gente escribe cartas, si se escriben cartas de amor, dónde van las cartas de los Reyes Magos, si hay que coger un certificado. O sea, yo me gustaría saber todo esto, pero en verdad os voy a preguntar si hoy tuvierais al usuario que recibe la carta, el paquete, pero no sabe todo lo que habéis contado aquí, ¿qué le diríais para que entienda que lo que os pasa a vosotros también les afecta directamente a ellas? Bueno, nada, yo me pararía con él, por supuesto. Nosotros siempre incidimos mucho, nosotros tratamos mucho en Asturias de hablar mucho con los vecinos y con los usuarios, porque, a ver, hace muchos años ya que venimos recargando, lo que nosotros decimos recargando, que es cuando falta un compañero, pues entre el resto de los compañeros sacan esa sección. Nosotros normalmente siempre repartimos por zonas, ¿no? Entonces yo siempre reparto, por ejemplo, yo soy el cartero rural, yo reparto la zona de Muñoz y de Celles. Entonces, pues cuando falto yo, pues alguien se lo come. Y cuando falta otro, yo me como lo de otro. Claro. Entonces va así. ¿Qué pasa? Pues eso obviamente genera retrasos, genera problemas, etcétera, etcétera. Más aún en lo rural, que es más difícil de repartir. Nosotros, ¿qué decimos mucho en la gente? Que proteste, que reclame, que ponga reclamaciones por escrito, claro que sí, que exija, ¿vale? Nosotros estamos también hablando mucho con las asociaciones de vecinos para que lo exija. Porque claro, no es lo mismo que la ponga la reclamación Manolín a que ponga la reclamación el alcalde del pueblo, porque cambia mucho, y entonces a Correos eso les fastidia mucho.
y que se hagan las notas de prensa. Entonces, pues lo que hablamos mucho es tratar de ganarnos el apoyo de los vecinos para que nos apoyen en estas reivindicaciones, que no son una cuestión de defender simplemente queremos trabajar menos o queremos cobrar más, no, es que estamos viendo que se está echando el servicio público abajo. Pero por añadir a lo que ha dicho Ricardo, que me parece interesante y que lo has puesto bastante bien, pero o sea, nuestra reivindicación, hay una reivindicación laboral por intentar mejorar nuestras condiciones de trabajo, porque, como he dicho, nos están enfermando y esto es un hecho objetivo y al final creo que cualquier ciudadano o ciudadana querrá que sus trabajadores no se enfermen y nadie querrá que ningún trabajador enferme en su puesto de trabajo, pero también hay una parte de servicio público. Por ejemplo, nosotros en Madrid estamos repartiendo las tasas de basura. La mayoría de los ciudadanos o ciudadanas no saben que tienen que pagar un impuesto nuevo, porque se ha aburrido ahora de la tasa de basuras. Entonces, ¿cómo se enteran? ¿Cómo saben que lo tienen que pagar? Pues porque le llega una notificación a su domicilio. Y le llega una notificación a su domicilio donde les indica pues, cómo tienen, la cantidad que tienen que abonar, cómo tienen que proceder al pago. Pues si esto no fuese una empresa pública, pues esas notificaciones lo mismo no les llegaría nunca. Entonces esta gente, los ciudadanos y ciudadanas, no sabrían que tienen una nueva tasa que abonar, por lo tanto no la abonarían, luego tendrían los recargos correspondientes que te van implementando en medida que no vas abonando, y cuando se quieran dar cuenta dirán, usted me está reclamando una cantidad indecente de dinero, ¿por qué? Pues porque usted no ha pagado desde no sé cuánto. Para eso sirve comunicar los organismos públicos, el ayuntamiento, las corporaciones locales con los ciudadanos. Por eso prestamos un servicio público. Yo creo que sois absolutamente necesarios. Os votaría como ministra de Trabajo y presidente del Gobierno, pero como esto no va a poder ser, estoy orgullosa de que estéis en CGT dando la lucha y luchando desde vuestros puestos de trabajo. Muchas gracias por venir. Espero que se vea mucho para que la gente entienda lo importante de vuestro trabajo y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en El Lío. Muchas gracias.